Ahora este autor de la vida, comunicador de la vida, decide entrar en la dimensión de salvación. Y aquel consejo trinitario eterno determina salvar al hombre. Quiero enfatizar bien esto. Yo sé que esta es una doctrina a veces difícil de entender, pero es necesario remarcarla. Dios salvó, Dios salva y Dios salvará, no por causa del hombre, sino por voluntad soberana suya. De modo que cuando Pablo escribe la carta a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Luego, antes de la creación, Dios determinó salvar al hombre. ¿Por qué? Porque quiso. Porque Dios es esencialmente soberano. Y en ese momento de consejo eterno de Dios, Dios respondió a 3 preguntas claves en salvación. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo hará? La segunda persona de la deidad en su humanidad. ¿Cómo lo hará? Pagando un precio. 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 al 20. ¿Cuándo lo hará? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa vida eterna fluye en el acto de planificación salvífica como único elemento de salvación. El hombre se salva solamente por gracia, mediante la fe. La fe es el instrumento, pero la gracia es el elemento de salvación y de sustentación en seguridad de la salvación alcanzada. Y esa gracia, hay un serio problema en ese estudio. El amor de Dios se manifiesta esencialmente en 2 grandes elementos: misericordia y gracia. La misericordia es el amor en extensión. Es decir, Dios ama siempre. No importa lo que pase, no importa lo que ocurra. De manera que el profeta, en medio del desastre de una ciudad calcinada por el fuego, de una casa real llevada en cautiverio, de niños que fueron estrellados contra las paredes, de un tremendo caos, el profeta dice: por tu misericordia no hemos perecido. Grande es cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. Luego, la misericordia es el amor que permanentemente está al lado y que se orienta no tanto al hombre en sí, sino a la situación de ese hombre. Dios tiene misericordia ¿de quién? Del que sufre. Dios tiene misericordia ¿de quién? Del que tiene necesidad. De manera que los ciegos no clamaron por la bondad de Dios. ¿Qué dijeron? Hijo de David, ten misericordia, mira cómo estoy, observa mi sufrimiento y compadécete de mí. La gracia es el amor que desciende. Siempre que hay gracia, hay descenso. Por ejemplo, 2 textos simples y seguimos adelante. Y aquel verbo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno gracia y descenso. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Gracia, descenso. La gracia es el amor que obliga. ¿Por qué lo determinó? Obliga a Dios a venir en descenso al encuentro del hombre. Y Cristo Jesús, el Señor, es esencialmente Dios en descenso y Dios en encuentro. El eterno anclado en la eternidad, glorioso sobre su trono, imponente en majestad, se viste de humanidad y viene a mi lado y camina en mi camino y llora mis lágrimas y sufre mis angustias y muere mi muerte para hacerse mi prójimo. El Dios de la gracia no viene solamente a la proximidad del hombre. El Dios de la gracia se aproxima, se hace prójimo del hombre. El Dios de la gracia en su limitación experimenta las miserias de los hombres para poder suministrarle desde el nivel del hombre la gracia de Dios.
De manera que en Juan capítulo 1, versículo 18, versículo 17, toda esa parte del Evangelio de Juan, dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron con o por Jesucristo. La gracia que fluye del corazón de Dios en la eternidad para salvación fue depositada en el mediador entre Dios y los hombres, que es la segunda persona de la deidad, que por ser infinito como Dios es capaz de recibir y recoger en sí la infinita dimensión de su gracia. Y cuando viene al mundo, con él viene la gracia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús es la vida de Dios manifestada en medio de los hombres. Y un día en la historia de ese hombre Jesús de Nazaret, Dios hombre, Emmanuel, el eterno hecho un hombre, el verbo de gracia manifestado en carne, un día en la experiencia humana de la segunda persona de la deidad, una cruz se alza en su camino. Y el Padre consiente y otorga voluntariamente que su Hijo sea puesto en la cruz. Y la criatura levanta las manos contra el Creador. Y Pedro dice a los hombres, vosotros matasteis al autor ¿de qué? De la vida. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida. Y esta cruz del Calvario, que aparentemente a la vista del hombre supone el fracaso de un hombre, es la dimensión admirable de la gracia que abre puerta de vida y esperanza a todo aquel que cree. El apóstol experimentó esto. Cuando Jesús en su ministerio dijo, yo soy el camino, está hablando de un camino doble. Por un lado, Dios viene en Cristo como camino al encuentro del hombre. Y por otro lado, Dios hace camino en Cristo al encuentro del hombre con él. Y cuando esto se produce, cuando el hombre retorna al encuentro de Dios, Dios, el Espíritu Santo, toma a ese hombre y lo pone ¿en quién? En Cristo. Y en el momento en que ese hombre perdido, muerto en delitos y pecados, es colocado en Cristo, se produce la resurrección espiritual. En Efesios 2:6, Pablo dice que juntamente con él nos resucitó. La salvación, el nuevo nacimiento es resurrección. Resurrección y comunicación de vida. Puesto sobre Cristo, que es vida y que tiene vida, la vida de Dios por Cristo se comunica a todo aquel que cree. ¿Notas lo que Pablo dice? Para mí, el vivir es Cristo. Si alguien esta noche está cerca de Cristo, sepa que no tiene salvación. Si alguien esta noche está muy cerca de Cristo, sepa que está tan perdido como el más perdido de los hombres. Solo hay salvación cuando tú estás en Cristo. Es decir, has entrado por la puerta que es Cristo y el Espíritu te ha colocado en Cristo y la mano de Cristo te sustenta y la mano del Padre te protege y tú para siempre recibes la vida de Dios y experimentas el nuevo nacimiento y la vida eterna como elemento natural de desarrollo en tu vida de ahí en adelante. Pablo dice, Jesús es la razón de la vida. En segundo lugar, para Pablo Jesús es el modo de vida. Notad que Pablo dice, para mí, el vivir, es decir, la forma natural, la expresión de vida, el diario de cada día, ¿es quién? Es Cristo. Luego, no solamente Cristo es vida para justificación, Cristo es elemento primario para santificación. En primer lugar, ¿Pablo estaba sirviendo a Cristo? Sí. ¿Estaba sirviendo a Dios? Sí. ¿Qué dice Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 4? Téngannos los hombres, ¿por qué? Servidores de Cristo. Pero en Romanos Pablo dice, yo no puedo servir a Cristo desde la condición de hombre, sin regenerar, porque soy esclavo del pecado. Por tanto, lo que Pablo ha provisto, lo que Cristo ha provisto para Pablo y para mí y para ti, es esencialmente un cambio de posición. De manera que el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, nosotros estábamos en una posición de pecado y hemos sido libertados del poder de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Cristo se hace libertad
experimental para el cristiano. Yo no sé si tienes claro lo que significa ser libre. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva y decidieron entrar en el camino propuesto por Satanás, de libres vinieron a ser esclavos. ¿Esclavos de qué? 3 grandes cadenas cayeron sobre ellos. Cadenas espirituales. La primera cadena que cayó sobre Adán y Eva y se transmite genéticamente, espiritualmente hablando a nosotros, es la cadena del yo. Ya no puede vivir uno en desprendimiento hacia el otro, sino amándose a sí mismo. El gran yo excluye esencialmente a Dios. De manera que lo que el hombre dijo a Dios es, tú fuera, yo aquí. Y esa cadena de esclavitud forma parte de la naturaleza humana y solo puede ser rota cuando Cristo actúa y aplica el poder de su cruz a tu vida experimental. Lo dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué ocurre? Ya no vive el yo, mas vive Cristo en mí. El yo es ese arrogante que te impide perdonar. El yo es ese arrogante que te impide mantener comunión. El yo es ese arrogante que te impide llevar a cabo ese mandamiento o esa experiencia. Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. El yo te impide una relación fraterna con tus hermanos en la iglesia. El yo te impide una relación fraterna con tu esposa en el hogar. El yo te impide descender al nivel de tus hijos para amarlos en el Señor. El yo te impide amar el mundo porque te amas a ti. Mientras el yo esté entronizado en la vida de una persona, esa persona es un esclavo. Y Cristo rompe esa cadena de esclavitud por su presencia en la vida del cristiano. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El texto griego es muy hermoso. No solo es un condicional, sí o cuando el Hijo os liberte, sino que hay una continuidad absoluta en el proceso del verbo. Es decir, lo digo de esta manera, solo en cada instante que Cristo te liberta, eres libre. No es una libertad en el pasado que digo, bueno, ya soy libre y canto, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. Muy bien. ¿Libre de qué? Bueno, de la responsabilidad penal del pecado. Está bien. ¿De modo que puedes ver el trono de Dios como trono de gracia? Sí. Y puedo decir lleno de gratitud, pero con firmeza, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y eres libre? ¿De qué? ¿Libre de la pena del pecado? Sí, Señor. Pero tú necesitas ser libre de tus cadenas de esclavitud. Del yo, la segunda cadena, el mundo, la tercera cadena, la carne. Cristo te liberta porque toma la potencialidad de la cruz y la hace experiencia en tu vida. Hemos visto la del yo y la de la carne, ¿qué? El Señor dice, el apóstol dice, que los que han sido bautizados en Cristo y están revestidos de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Y ahora viene el problema del mundo. Y Gálatas 6:14 Pablo escribe, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabe lo que ocurre? Solo cuando Cristo es vida en ti, eres libre. Solo. Luego, para poder ser libre permanentemente y victorioso sobre todo esto que esclaviza por naturaleza al hombre, no hay otro camino más que el que Pablo dice aquí, porque para mí el vivir es Cristo. En la medida en que el Espíritu Santo de Dios hace realidad experimental a Cristo en tu vida, eres libre. En la medida en que Cristo es el Señor real de tu vida, por comunión con Él, tú eres capaz de amar, de obedecer, de ser santo y de vivir en victoria. Quiero decirte en el nombre del Señor
que si no es por el poder de Cristo y la presencia de Cristo, nunca serás ni santo, ni mucho menos instrumento útil para la gloria de Dios. Solo cuando tu vida esté plenamente ligada, vinculada y rendida a Jesús. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y hay momentos en la vida del cristiano sumamente complejos, ¿verdad? ¿Qué os parece? La vida cristiana es una vida color de rosas, ¿crees eso? Al menos la mía no es, ¿eh? Mi vida cristiana es una vida gozosa, sin duda. Pero a mí ese evangelio que dice, cree en Cristo y serás feliz, lo tomo con pinzas. Porque yo creo en Cristo y al día siguiente tengo más problemas que el día anterior. Y además Jesús me hace una advertencia. En el mundo, el gozo no me lo quita nadie, seguro. La paz tampoco. El amor tampoco. Todo el fruto del Espíritu forma una esfera de felicidad íntima. Eso está bien, eso sí que lo acepto. Pero la vida cristiana tiene serias dificultades. ¿Hay pruebas en la vida o no? Hay personas que tienen enfermedades muy serias. Y en medio de su necesidad física, preguntan al Señor, ¿qué cosa? ¿Por qué, Señor? Y el Señor muchas veces guarda silencio, ¿o no? Bueno, siempre nos consolamos con aquellas palabras de la Escritura, es que mis caminos son más altos que tus caminos. Es verdad, es verdad. Yo soy un microbio y tú eres el Dios de la gloria. Es verdad, Señor. Y mi pensamiento más que tu pensamiento también es verdad, Señor. Pero yo quiero preguntarte, como mi Padre del cielo, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, alguien me va a decir esta noche, ten mucho cuidado, porque no se debe preguntar a Dios por qué. Se debe preguntar ¿para qué? Está bien. Admiro estos colosos de la fe. Pero la fe mía es tan chica como un pábilo que humea o como una caña que se rompe. Y yo antes de saber el propósito, quiero preguntarle por qué. ¿Hago mal eso? No, Santiago me dice que cuando estés en una prueba y no sepas, ¿qué? Pregúntale, pregúntale. Dios te va a responder siempre. Esta es mi experiencia personal. En cierta ocasión, no hace muchos años, en que yo estaba siendo zarandeado como el barco en medio del temporal. Hay muchas experiencias en la vida del que sirve al Señor a pleno tiempo, y en esa ocasión, para que entendáis lo que yo estaba sintiendo aquel día, conoce la historia de Elías, ¿verdad? Debajo del árbol, diciéndole al Señor que quiero morirme. Bueno, y aunque yo no decía al Señor quiero morirme, lo que yo quería saber es ¿por qué? ¿Por qué? Y me senté una mañana en la mesa de mi despacho. Yo soy un hombre que me encanta el trabajo. Y si no veo papeles y cosas que hacer, me siento muy mal. No puedo, soy incapaz, a lo mejor es una manía mía, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así. Yo soy incapaz de tomarme una vacación que significa tirarme debajo de un árbol y ver si pasa 1, 2, 3, 4 pájaros. No, no puedo. Yo puede ser que rompa mi ritmo de trabajo y me vaya a pescar con el que le guste la pesca, pero tengo que pescar, o si no tendré que leer, o si no dormir la siesta, pero algo tengo que estar haciendo. Aquella mañana yo tenía una mesa llena de papeles y no tenía ganas ni de levantar la pluma. Y cuando estaba en esa situación, yo pregunté a Jesús, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y abrí mi Biblia y dije, Señor, necesito el consuelo de ese salmo tan querido que tantos han leído a lo largo de su historia. ¿Sabes cuál, no? El Salmo 23. Mi posición anímica aquel día era tan tremenda que yo empecé a leer el Salmo en silencio y no era capaz de concentrarme en la lectura. De modo que opté por leerlo en alto. Y comencé a leer, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y de pronto el Espíritu Santo de Dios iluminó de una forma muy especial el siguiente versículo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y como si el Señor estuviese hablando conmigo y me preguntase, ¿qué tienes a tu alrededor? Y yo le dije, Señor, angustiadores. ¿Y cuál es el oficio de los angustiadores? Angustiar. Luego están cumpliendo su oficio. Pero yo voy a hacer algo con los angustiadores. Y con sus manos apartó un poco a los angustiadores y puso una mesa y extendió un mantel y me dijo, siéntate, vamos a dialogar tú y yo sobre la gracia. Y he visto a los angustiadores en la distancia y he sentido la caricia admirable de Jesús, dándome aliento y diciéndome como a Juan, no temas, yo estoy contigo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Estás pasando por alguna experiencia de este tipo en tu vida? Los que habéis venido esta noche aquí, estáis viéndome algunos con sonrisa. Yo tengo seguridad absoluta de que en medio de este auditorio tan numeroso hay personas que han llorado mucho últimamente. Y estoy seguro que entre nosotros hay personas con preguntas sin respuesta. Y estoy seguro que entre nosotros hay mujeres y hombres que sufren incomprensión, dificultades, problemas personales. Quiero decirte que el secreto de la victoria para ti en este estado es Jesús. En comunión con Jesús, en compañía con Jesús, viviendo a Jesús, sintiendo a Jesús y disfrutando del poder de Jesús. Voy a terminar enseguida. En cierta ocasión, un hombre mayor, matrimonio mayor, en los Estados Unidos, hablaban y decía el uno al otro, es hora de retirarnos de las labores del campo. Y el marido miró a la esposa y dijo, mira, vamos a sembrar el próximo año por última vez nuestras tierras. Recogeremos una abundante cosecha de trigo. Venderemos la cosecha y no trabajaremos más. Hizo cálculos el hombre y descubrió que no tenía bastante dinero. De manera que fue a la ciudad y habló con el banquero y le dijo, quiero pedirle un préstamo, un crédito para comprar trigo, sembrar el campo. Le devolveré el trigo con la cosecha que recoja. Y aquel banquero, que siempre los banqueros son así, miró al hombre y dijo, ya es mayor, ¿cómo sé que voy a cobrar? Y le dijo, con ese rostro que ponen los banqueros cuando te van a dar algo, pero a cobrarte 4 veces lo que te dan, le dijo, necesito una garantía de sus tierras, de su casa, de todo lo que usted tiene. Y escribió aquel antiguo contrato mercantil, hoy prohibido, que decía, si en el plazo tal el hombre no devuelve este dinero con sus intereses, todas sus propiedades pasan a ser propiedad del banco. Y sembró el trigo y esperó la cosecha. Y cuando recogió su cosecha, no le llegaba ni para pagar el crédito. Y el hombre preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y fue al banquero y le dijo, mire, tengo este problema. La cosecha fue mala. El trigo que hay en el campo es suficiente para sembrar de nuevo, pero para nada más. ¿Puede ampliarme 1 año el crédito? Y aquel banquero lo miró y dijo, si no me pudo pagar el año pasado, ¿cuánto menos el próximo?
Y con esa cara que ponen a veces, le dijo al propietario, lo siento mucho, dentro de 10 días sus propiedades pasan al banco y serán subastadas. 15 días después este hombre bajaba a la ciudad para conocer al nuevo dueño de sus tierras. Y cuando por la mañana salía de su casa y su esposa se estrechó con él y juntos se abrazaron en silencio, la esposa metió un papel en el bolsillo de la chaqueta, decimos en España, del saco, y no le dijo nada. Llegó a la ciudad, conoció al nuevo dueño de sus tierras y le preguntó cuánto tiempo me da para desalojar mi casa. Y el hombre le dijo 15 días. ¿Te imaginas? Nunca más largo se le hizo el camino al viejecito. Y cuando llegó al borde de sus propiedades, se sentó en un muro y empezó a llorar. Y estaba preguntando en silencio a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y metió la mano en el bolsillo, inconscientemente, y encontró un papel. Y sacó el papel. Y su esposa había escrito las palabras de ese himno. Todo se va, mas tú te quedas, sí, cerca, muy cerca, amado Salvador. ¿Entiendes el texto? Para mí, el vivir es Cristo. Y si tú sabes mucho de cristología y no conoces a este Cristo, no conoces a Dios. Y si tú sabes mucho de amor y este Cristo no llena de amor tu vida, eres escoria en su obra y miseria en su presencia. Por último, Pablo dice, Cristo es en mí la vida. Para mí, el vivir es Cristo. Y después del camino, ¿qué? Cristo otra vez. Al final del camino está Jesús. Jesús hizo una promesa a los suyos en un momento de inquietud personal, Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré al cielo. No. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. De manera que Jesús habla de esperanza no relacionada con lugares, ni con acontecimientos, ni con circunstancias. Yo espero ese lugar. ¿Tú también? Seguro que sí. Yo espero el retorno de Cristo. ¿Cuándo? Espero que sea esta noche, que mañana no haya reunión por la mañana. Y si no, seguiré esperando en la misma fe. Pero lo que yo tengo claro es que no estoy esperando la Jerusalén celestial, estoy esperando a Jesús. Y que la grandeza de la vida cristiana concluye con el abrazo del buen pastor que toma a su oveja y la introduce para siempre en el aprisco celestial. La gloria del cielo no son las calles de oro, hermanos, ni las puertas de perlas. La gloria del cielo no es la paz infinita del lugar. La gloria del cielo no está en que Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. La gloria del cielo no está en que no hay muerte. La gloria del cielo no está en que no hay dolor, ni temor, ni nada por el estilo. La gloria del cielo está en la presencia de Jesús. Y qué hermoso va a ser para mí, sueño con esto muy a menudo, entrar al lugar y decirle a Jesús, Señor, para mí el vivir eres tú. Y poder rendirme en adoración al Maestro y decirle, gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres mi vida, la razón de mi existencia y la realidad de mi gloria. Todos conocéis, yo creo que la mayoría conoce
ese hermoso cántico que habla del cielo y que dice solamente una palabra, solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa el lugar de la mesa en que he de estar, ni el color de mi corona si la llego a alcanzar. Y ahí Marcos Vidal, que esa canción la realizó en una ocasión soñando en su necesidad física con el encuentro con Jesús, dice, solo quiero de rodillas contemplarte y perderse mi mirada en tu mirada y que pasen muchos años y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara. ¡Oh, qué tremenda bendición! ¡Qué enorme dimensión significa esta noche! El Señor es testigo de lo que os digo. No hay nada en mi vida que cautive más mi existencia que la bendita verdad de este versículo. Para mí el vivir es Cristo. No quiero otra vida, no quiero otro compromiso, no quiero teología fría, no quiero definiciones dogmáticas, no quiero ritual religioso, no quiero liturgia externa, no quiero estructura, quiero a Jesús. Y quiero un compromiso de vida con Cristo. Y quiero decirle a Cristo, Señor, si tú no estás presente en el culto, no hay culto. Y quiero decirle, Señor, si tú no estás presente en el liderazgo de la iglesia, no hay liderazgo. Y quiero glorificar su nombre, porque solamente Él es razón de vida, base de vida y esperanza de vida. Oh, hermanos amados, yo doblo mis rodillas delante del Señor esta noche. Dios os conceda una nueva visión de Jesús. Dios permita que el Cristo admirable se asiente en vuestra alma y sea luz en vuestro camino y gloria en vuestro ministerio. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él sea la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.